Bienvenidos a una nueva inmersión profunda, esta vez en el mundo perturbador de Ensayo sobre la ceguera del escritor portugués José Saramago. Una novela que nos obliga a confrontar la fragilidad de nuestra civilización y la rapidez con la que podemos caer en la barbarie ante el miedo. Exacto, y lo hace a través de una premisa aterradora, Ah. una epidemia de ceguera blanca que se propaga con una velocidad implacable. Imagínese, un hombre en su coche esperando a que cambie la luz de semáforo y de repente, Ceguera total. una ceguera blanca que lo consume todo, como una mancha de aceite extendiéndose sin control. Ya. Primero una ciudad, luego el país. Y luego el mundo entero sumido en el pánico y el caos. Saramago nos describe con una crudeza impactante cómo la gente tropieza, choca, grita, busca a tientas en un mundo que se ha vuelto blanco y hostil. Ante esta situación, el gobierno, desesperado por contener la epidemia, impone una cuarentena. Una cuarentena que irónicamente se convierte en un caldo de cultivo para el horror y la deshumanización. En efecto, la cuarentena se transforma en un microcosmos donde se reflejan las peores facetas de la naturaleza humana. Hambre, violencia, el colapso total de las normas sociales. Saramago no escatima detalles al describir las condiciones infrahumanas dentro del recinto. Y en este escenario dantesco surge un personaje clave, la esposa del médico. La única persona que, por alguna razón inexplicable, permanece inmune a la ceguera. Ella se convierte en los ojos del grupo, guiándolos y protegiéndolos en la medida de lo posible. Pero su situación es extremadamente delicada. Por supuesto, imagínate si los demás descubren que puede ver. Podrían obligarla a hacer cosas, explotarla incluso. Incluso matarla por miedo o envidia. Entonces ella tiene que vivir ocultando su visión, fingiendo ser ciega como los demás. Y a través de sus ojos, nosotros como lectores somos testigos del horror, de la desintegración moral, de cómo la ceguera física saca a relucir lo peor de la condición humana. Y aquí es donde realmente empezamos a ver cómo la novela no se trata solo de la pérdida de la vista. Claro, la ceguera blanca es una metáfora. Una metáfora de la pérdida de la razón, de la empatía, de la moral. De esa ceguera que nos impide ver al otro, comprender su sufrimiento. Y que nos lleva a cometer actos terribles en nombre de la supervivencia. Como el surgimiento del rey de los ciegos, un personaje que representa el lado más oscuro del poder. Un hombre brutal y manipulador que aprovecha el caos para tomar el control de la comida. Y que usa ese poder para someter y explotar a los demás, especialmente. A las mujeres, ¿no? Exactamente. Uno de los momentos más desgarradores de la novela es la descripción a las que son sometidas las mujeres dentro de la cuarentena. Un acto de brutalidad que nos confronta con la deshumanización absoluta. Y la esposa del médico, obligada a presenciar todo esto en silencio, Debe tomar una decisión. una decisión que la marcará para siempre. Y de la que hablaremos en la siguiente parte de nuestra inmersión. Retomamos nuestra inmersión en ensayos sobre la ceguera de José Saramago. La última vez nos quedamos con la imagen de nuestros personajes escapando de la cuarentena. Huyendo hacia un mundo desconocido, igualmente peligroso. Un mundo donde la ceguera física ya no es la única amenaza. Exacto, ahora se enfrentan a la ceguera moral, a la desintegración total de la sociedad. Saramago nos describe un panorama desolador, calles llenas de basura, edificios en ruinas. Un mundo donde la lucha por la supervivencia se vuelve brutal. La búsqueda de alimento y refugio se convierte en una obsesión. Y en medio de este caos, la esposa del médico sigue siendo el pilar del grupo. Su visión intacta la convierte en una guía indispensable. No solo en el sentido físico, ¿verdad? Claro que no. Ella también les da esperanza, les recuerda que todavía existe la bondad. Pero imagínate la presión que debe sentir, teniendo que fingir ceguera todo el tiempo. Constantemente en guardia, ocultando su secreto para no ser explotada. O algo peor. Sí, la amenaza es real. En cualquier momento alguien podría descubrirla. Y entonces, Las consecuencias serían terribles. Saramago juega con esta tensión de una manera magistral. Nos mantiene al borde del asiento, preguntándonos qué pasará con ella. Y con el grupo, claro. Porque la situación, por si fuera poco, da un giro inesperado. ¿Te refieres al regreso de la vista? Exacto. Tan repentinamente como la perdieron, la visión comienza a volver a los ciegos. Un momento de alivio, de alegría colectiva. Pero también de incertidumbre. Después de haber vivido en la oscuridad, ¿cómo se ve el mundo? ¿Cómo se reconstruye una vida? La experiencia de la ceguera ha dejado una marca profunda en ellos. ¿Crees que realmente vuelven a ver de la misma manera? Esa es la gran pregunta que nos deja Saramago. La ceguera física se ha ido, pero La ceguera moral, la incapacidad de comprender al otro,
de empatizar con su dolor. Esa ceguera persiste. Esa es una pregunta que cada lector debe responder por sí mismo. Volvemos a nuestra inmersión en ensayos sobre la ceguera de José Saramago. Ya hemos explorado la epidemia, el colapso social, el regreso de la vista, pero ahora me gustaría que nos centráramos en los personajes. Porque sin duda son uno de los elementos más poderosos de esta novela. Cada uno, a su manera, nos muestra una faceta diferente de la condición humana. Empecemos por la esposa del médico, el personaje central de la historia. La única que no pierde la vista. Y que carga con el peso de ese secreto. Exacto. Imagínate la presión de tener que fingir ceguera, de ver todo el horror sin poder intervenir. Y además, la responsabilidad de guiar y proteger al grupo. Su personaje nos lleva a preguntarnos, ¿qué haríamos nosotros en su lugar? ¿Seríamos capaces de mantener la cordura, de tomar decisiones tan difíciles como ella? Porque recordemos que ella es quien mata al rey de los ciegos. Un acto de violencia extrema, pero que en cierto modo libera al grupo de la tiranía. La esposa del médico se convierte en un símbolo de resistencia, pero también nos plantea una serie de dilemas morales. ¿Hasta dónde podemos llegar para proteger a los nuestros? ¿Cuándo la compasión se convierte en crueldad? Son preguntas incómodas, pero que Saramago nos obliga a confrontar. Y luego tenemos al médico, un hombre de ciencia que se ve completamente desbordado por la situación. La ceguera lo despoja de su racionalidad, de su control sobre el mundo. Pero también lo hace más humano, ¿no crees? Sí, lo vemos vulnerable, desorientado, luchando por comprender lo que sucede. Y a pesar de su propia ceguera, intenta ayudar a los demás, mantener un mínimo de orden. Representa esa lucha por la razón, por la humanidad, en medio del caos absoluto. Y no olvidemos a los demás personajes. El primer ciego, la chica de las gafas oscuras, el viejo de la venda negra. Cada uno, a su manera, nos muestra cómo la ceguera, la crisis, saca a relucir lo mejor y lo peor de nosotros. La solidaridad, el egoísmo, el miedo, la compasión. Saramago crea un microcosmos de la sociedad, donde vemos reflejados nuestros propios miedos y contradicciones. Y al final, la pregunta que nos deja es, ¿somos realmente capaces de ver? No solo con los ojos, sino con el corazón, con la mente. De ver al otro, de comprender su sufrimiento, de actuar con compasión. Porque la ceguera más terrible no es la física, sino la moral. La que nos impide conectar con nuestra humanidad, con la de los demás. Y con esta reflexión, creo que podemos dar por concluida nuestra inmersión en ensayos sobre la ceguera. Una novela que, sin duda, nos deja con mucho en qué pensar. Y nos interpela, nos incomoda, nos hace cuestionar nuestra propia visión del mundo. Y que, en definitiva, nos invita a abrir los ojos. A ver más allá de las apariencias, a construir un mundo más humano, más solidario. Gracias por acompañarnos en este viaje.